Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Martínez y en esta oportunidad voy a presentar cuáles son los aspectos más importantes que todo empleador debe tener en cuenta al momento de calcular y efectuar el depósito de la CTS, y como contraparte permitir al trabajador verificar si el depósito efectuado por su empleador se encuentra conforme y ajustado a ley. Vamos a dar inicio a la explicación de los aspectos principales de uno de los derechos laborales más importantes previstos en nuestra legislación laboral. Me refiero a la compensación por tiempo de servicios, la cual se encuentra regulada por los decretos supremos números 001-97-TR y 004-97-TR. La primera norma es el texto único ordenado de la ley de la CTS, que es el decreto legislativo 650, y la segunda norma es el reglamento de dicha ley. A ver, la compensación por tiempo de servicio. Primer punto, forma de cálculo. Esta compensación se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por 30. ¿Qué significa esto? Que este derecho, ¿no?, debe ser exigido por todo trabajador desde el momento que cumpla un mes de trabajo efectivo. Si, por ejemplo, ingresa el 1 de enero del 2014 y se retira el día 28, 27, 15, o fuera, pues el 7 de enero de ese mes, no tendría derecho porque no ha cumplido con el requisito mínimo que exige la norma. Otro punto que hay que precisar es que, a diferencia, por ejemplo, de las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio se calcula en función a meses y días, pero ojo, habiendo cumplido, ¿no?, en primer lugar con ese requisito, porque también a veces dicen, señor, usted dijo que se calcula meses y días, pero el señor trabajó solo 15 días, sí, señorita, pero obviamente tiene que haber cumplido previamente con el requisito del mes calendario, ¿correcto? Ahora, segundo punto, la fecha de depósito. La CTS se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador, entiéndase, una entidad bancaria o financiera, Banco de Crédito, Banco Continental, cajas municipales, cualquiera de ellas, ¿correcto? En el caso de la CTS, que se devengue al cese del trabajador por un periodo menor a un semestre, ¿correcto?, esta le será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. La remuneración computable será la vigente a la fecha del cese, ¿correcto? Esto obviamente es algo muy sencillo, es decir, si el trabajador se retira a los 5 meses o 6 meses, ¿correcto?, entiéndase, obviamente, no coincidentes con el periodo mayo, octubre, o si no noviembre, abril, obviamente el pago se hará de manera directa, no a través del depósito. ¿Quiénes son los trabajadores que cuentan con el derecho a percibir dicha CTS? La norma señala que solo están comprendidos en la percepción de dicha CTS los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos, en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas. Es bastante claro, no requiere mayor explicación. Se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5 días, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. Si la jornada semanal es inferior a 5 días, se considerará cumplido dicho requisito cuando el trabajador labore 20 horas a la semana como mínimo. Bastante sencillo, es una operación de división. No requiere mayor explicación. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de los trabajadores de otros regímenes laborales especiales? Por ejemplo, correcto, construcción civil, agrario, pequeña empresa, trabajadores del hogar y otros casos análogos. Bueno, en estos casos, la forma de cálculo, correcto, y la forma de pago se rigen por sus propias normas. Por ejemplo, en el caso de construcción civil, ¿no?, la costumbre, correcto, es que se pague de manera
semanal, ¿no? Pero de acuerdo a un criterio mucho más amplio, también es posible que esta CTS se pague al finalizar el vínculo laboral, ¿correcto? ¿Cómo así? Se aplica un 15%, ¿correcto?, sobre los jornales percibidos durante la duración del vínculo laboral. Puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes y medio, lo que fuera. Uno haya el monto total, ¿correcto?, de lo percibido, y sobre eso se aplica un 15%. Ojo, dentro de este porcentaje se encuentra un 12% que pertenece propiamente a este beneficio y el 3% restante al concepto de utilidades, ¿no? Bueno, esa es la forma, esa es la estructura. ¿Por qué lo han hecho de esa manera? Eso ya es otro cantar, ¿no? Pero la forma de cálculo es bastante sencilla. En el caso, por ejemplo, del régimen agrario, no hay una forma de cálculo, ¿correcto? La norma establece, la ley del sector agrario, señala que la CTS se paga conjuntamente con la remuneración mínima diaria, ¿no?, conjuntamente con las gratificaciones. Vale decir, actualmente la remuneración mínima agraria es de 29 soles con 26 céntimos, ¿correcto? Ese importe comprende no solamente el pago por el trabajo efectivo, sino también un porcentaje de la CTS y otro porcentaje de las gratificaciones, ¿correcto? Y la pequeña empresa, por ejemplo, percibe 15 remuneraciones diarias al año, ¿no? Se entiende que es un monto menor al que percibe un trabajador del régimen laboral general. En el caso de los trabajadores del hogar, ellos perciben 15 remuneraciones diarias al año también, ¿correcto? Pero hay una diferencia, ojo. Se entiende que al momento de calcular la CTS de un trabajador de una pequeña empresa, yo considero no solamente pues la remuneración, sino también un sexto de la gratificación, cosa que no sucede en el caso de una trabajadora o de un trabajador del hogar, donde solo se considera la remuneración mensual que percibe la trabajadora. ¿Qué trabajadores no tienen derecho a percibir la CTS? De acuerdo al Decreto Supremo número 001-97-TR, no están comprendidos en el régimen de la CTS los trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. No se considera tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa, tales como la comisión y el Estado. Caso de trabajadores excluidos. Ahora, ¿cuál es el tiempo de servicios que se considera para el cálculo de la CTS? De acuerdo a las normas indicadas al inicio de esta presentación, solo se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado en el Perú o en el extranjero cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. Son computables los días de trabajo efectivo. Lo subrayo y le pongo negrita, correcto, para llamar su atención. En general, todo beneficio laboral se trabaja, ¿no?, en atención a los días de trabajo efectivo. No es que no es que esta precisión sea exclusiva de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Se entiende que en este caso yo tomo en cuenta los días de trabajo efectivo, pero es algo lógico, es decir, yo pago en función a lo que trabaje, ¿no? No voy a estar considerando días que no han sido laborados, ¿no? Ahora, la misma norma precisa, ¿no? Por lo tanto, los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducirán del tiempo de servicios a razón de un 30avo por cada uno de estos días. No obstante lo señalado, también serán computables, vale decir, días que no han sido elaborados, días que no son de trabajo efectivo, correcto, los siguientes, ¿no? Yo voy a considerar, a pesar de que no se ha trabajado, ¿no?, las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, en todos los casos hasta por 60 días al año. Se computan en cada periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del siguiente año. Por ejemplo, esta persona, correcto, sufre un accidente, correcto, y el médico que lo ve, que lo oculta, le indica: señor, usted debe tomar 3 meses de descanso físico, correcto. Se accidentó el 1 de diciembre, correcto, y se entiende que estará pues todo el mes de diciembre, todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Estamos asumiendo que le dijo 3 meses, no estoy precisando 90 días, 92 días, simplemente para efectos prácticos. Entonces, si por ejemplo me dice 3 meses de incapacidad,
para efectos del cálculo de la CTS, yo solo consideraré para el cálculo como si hubiese trabajado desde el día 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ¿correcto? Y desde el día 1 de enero hasta el 29 de enero. ¿Por qué? Porque la suma de ambos días, ¿correcto?, dan 60 días. Los días desde el 30 de enero hasta el día 28 de febrero no se considerarán porque, de acuerdo a lo que yo acabo de señalar, esos no entran al cálculo, ¿no? Eso sí, ya no van a ser considerados porque están fuera del límite previsto en la norma, ¿correcto? Y ojo, tal como la norma lo señala, el año en el cual yo debo considerar dichos 60 días no empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, no, empieza el 1 de noviembre y finaliza el 31 de octubre. Otro concepto que es una excepción al trabajo efectivo son los días de descanso pre y postnatal, entiéndase los 90 días de descanso pre y postnatal. Otro supuesto es los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, correcto, se entiende que es una licencia con goce de haber, ¿no? Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración, es lo que se conoce como una suspensión imperfecta, vale decir, no trabajo, pero me pago. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal, y los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Ahora, adicionalmente, y bueno, es lo que me faltó decir, cuando yo quiero efectuar el cálculo de cualquier beneficio laboral, yo debo contar, nunca se olviden de ello, yo debo contar con dos datos de manera imprescindible, es decir, periodo computable y remuneración computable. Si yo no cuento con, o sea, yo debo contar con los dos. Si yo no cuento con uno de ellos, no puedo hacer ningún cálculo, que eso se les quede bien grabado. Ahora, de acuerdo a la norma, ¿no?, son generalidades que prevé la norma respecto a la remuneración computable. Se señala lo siguiente: se considera como remuneración computable la remuneración básica, todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Ojo, aquí hay un criterio bastante amplio, es decir, yo le puedo poner, o yo lo puedo denominar de cualquier manera, pero yo tengo que analizar, correcto, la habitualidad, correcto, del pago que yo realizo a mi trabajador, así como si es que este monto de dinero es de su libre disposición. Yo le puedo dar 20 nuevos soles, 30 nuevos soles, 100 nuevos soles de manera habitual, de manera regular, de manera mensual, quincenal, pero no es de su libre disposición, por lo tanto no sería considerado una remuneración computable. Bueno, ese es el supuesto, es otra cosa también. En el derecho y en especial, específicamente en el cálculo de beneficios laborales, hay interpretaciones, correcto. Hay algunos que sí consideran, otros que no consideran, pero obviamente uno se guía no tanto porque la interpretación es la correcta o no la correcta, sino cuál es la interpretación que la mayoría comparte. Y he tenido casos en los cuales han tenido que, bueno, yo decirles, es una interpretación y es compartida por la mayoría. A otra persona no le parece, pero bueno, es respetable, ¿no? Pero, ojo, hay que guiarse mucho de eso. No es que una interpretación es mala y la otra es la correcta. Que hay casos y casos también, ¿no? O sea, una interpretación, pero uno que esté en este ambiente y conoce obviamente este tipo de normatividad laboral, que está por muchos años efectuando cálculos de beneficios laborales, saben, ¿no? O sea, lo que yo siempre también digo a través de las consultas telefónicas, toda interpretación con criterio. Continuando, se incluye dentro del concepto de remuneración computable la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. Ahora, respecto al primer punto, el texto único ordenado de la ley de la CTS precisa que la remuneración es determinada en base al sueldo o 30 jornales que percibe el trabajador según el caso, en los meses de abril y octubre de cada año, respectivamente. Las remuneraciones diarias se multiplicarán por 30 para efectos de establecer dicha remuneración computable. La equivalencia diaria se obtiene dividiendo entre 30 el monto mensual correspondiente. Ahora, también resalto esta parte entre 30. ¿Qué implica eso? Esto no solamente se presenta en el caso de los beneficios laborales, sino también en el caso de la determinación de la remuneración diaria en general. Si yo pacto una remuneración
mensual, como siempre, en todo caso, como la mayoría lo hace, es decir, en la cláusula quinta del contrato, la remuneración del trabajador será de 200 nuevos soles mensuales. Y no digo más, ¿correcto? ¿Eso qué implica? Así el mes tenga 31 días como enero, así tenga 28 días como febrero, y 29 cuando es bisiesto, o así, bueno. En cualquiera de estos dos casos, para hallar la remuneración diaria, yo tengo que ir entre 30, no entre el número de días que existen cada mes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo pacté, obviamente, una remuneración mensual. Entonces, si yo pacto una remuneración diaria, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque obviamente ahí sí yo estoy precisando la unidad de medida, si es que lo quieren ver de esa manera. Pero si yo pacto una remuneración mensual, la forma de determinar la remuneración diaria para cualquier cálculo, partiendo del cálculo de los beneficios laborales hasta, no sé, pues necesito hallar el valor hora para determinar las horas extras a pagar, determina el cálculo en función a 30 días. Ojo con eso. Ahora bien, en lo que respecta a la alimentación principal, el texto único ordenado de la ley de la CTS resalta que se entiende por dicha alimentación indistintamente el desayuno, almuerzo, refrigerio de mediodía, cualquiera de estos tres, cuando lo sustituya, y la cena o comida. Asimismo, establece que esta alimentación otorgada en especie se valorizará de común acuerdo y su importe se consignará en las planillas y boletas de pago. Si las partes no se pusieran de acuerdo, regirá la que establezca el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición u organismo que lo sustituya. Acá lo importante, y el motivo por el cual yo lo he subrayado, es que todo parte de común acuerdo. No he visto casos en los cuales se haya llegado a un enfrentamiento y un conflicto por decir, no, cuesta más, cuesta menos. Se entiende que, hablando se entiende la gente. Ahora, tratándose de la alimentación otorgada en especie o a través de concesionarios u otras formas que no impliquen pago en efectivo, se considerará el valor que tenga en el último día laborable del mes anterior a aquel en que se efectúe el depósito correspondiente. El valor mensual se establecerá en base al mes del respectivo semestre en que el trabajador acumuló mayor número de días de goce de este beneficio, consignándose en planillas y boletas de pago. Entiéndase planilla electrónica, entiéndase boleta mensual de pago. Remuneración en especie. Cuando se pacte el pago de la remuneración en especie, entendiéndose por tal los bienes que recibe el trabajador como contraprestación del servicio, se valorizará de común acuerdo. Bueno, yo lo mencioné previamente. O a falta de este, por el valor de mercado y su importe se consignará en el libro de planillas y una reafirmación de lo señalado previamente. Regularidad de la remuneración. Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Ojo, es también otra falla bastante recurrente en las consultas. Señor, mi trabajador ingresó con 1.000 nuevos soles, pero a partir del mes de abril su remuneración fue 1.500 y a partir del mes de agosto 2.000 nuevos soles. ¿Yo cómo puedo hacer para determinar la CTS a calcular? Porque entiendo que es una remuneración variable. Equivocado, totalmente equivocado. Se entiende que estamos partiendo de que la remuneración básica, correcto, es un monto fijo, pero esta remuneración básica se incrementa, obviamente, de manera periódica, semestral, bimestral, trimestral, correcto, pero no por el hecho de que esa remuneración básica se incrementa. Correcto, estamos frente a una remuneración variable. Remuneración variable, correcto, es una remuneración distinta, correcto, a la remuneración fija, ¿no? Una remuneración complementaria variable, correcto, es una hora extra, correcto. Ahora estoy precisando remuneración complementaria variable, correcto, que es un supuesto distinto a la remuneración fija. Pero un ejemplo, en el supuesto de una remuneración variable, básica, realmente es por ejemplo, la remuneración por comisiones, específicamente decir, señor, usted va a percibir una remuneración mensual en función a lo que produzca, lo que venda, lo que comercialice, lo que fuera. Ahí no hay una remuneración básica, porque la unidad de medida de la remuneración que se le va a pagar va a variar estricta y única y exclusivamente de lo que produce, porque en un mes puede producir más, en un mes puede producir menos. Entonces, vean la diferencia. Una cosa es una remuneración básica fija, otra cosa es una remuneración básica variable. Y otra cosa
es una remuneración complementaria variable, que también inclusive puede haber remuneración complementaria fija, ¿no? Puede ser, yo le entrego una bonificación regular, distinta a la remuneración básica, de 1.000 nuevos soles mensuales, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora, casos especiales, pues ya me adelanté a esto. Un caso especial, remuneración complementaria, por ejemplo, las famosas horas extras. Tratándose de remuneraciones complementarias, ¿no?, de naturaleza variable e imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos en 3 meses de cada periodo de 6. ¿No? Para su incorporación a la remuneración computable, se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre 6. Este requisito es igualmente exigible en el supuesto de que el periodo a liquidarse sea inferior a 6 meses. Ojo, aquí también existe una serie de equivocaciones. Señor, ingresó el 1 de mayo, correcto, y se retiró el 31 de julio. Correcto, ingresó el 1 de mayo y se retira el 31 de julio. Tiene mayo, tiene junio y tiene julio. Señor, en esas 3 veces, en esos 3 meses, el señor o el trabajador ha percibido horas extras, correcto, en esos 3 meses. Lo divido entre 6, ¿no? Yo le digo, pero ¿por qué lo divido entre 6? No, porque la norma me dice que yo debo dividir, ¿no?, así el periodo sea inferior a 6 meses, señorita o señor. Esa precisión está referido no respecto al cociente, en todo caso, al divisor, vale decir, no es que siempre va a dividir. Ese requisito está previsto para el supuesto de la regularidad. Así tenga menos de 6 meses o 5 meses, o mejor dicho, así labore 5 meses, 4 meses, yo debo verificar si el pago se realizó en 3 meses. De lo contrario, no tendría derecho, pero esa precisión respecto de a considerar siempre en función a 6 meses está referido a los 3 meses de pago de las horas extras, por ejemplo. Ahora estamos poniendo el ejemplo de las horas extras, pues de cualquier otra remuneración complementaria. Por ejemplo, el pago de labores en días de descanso. También se le aplicaría el mismo criterio. Ahora, remuneración en el caso de comisionistas, destajeros y trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa. Bueno, es lo que yo señalé previamente, ¿no? En el caso de estos trabajadores, la remuneración computable se establecerá en función del promedio de las comisiones, ¿no? ¿Qué entendíamos en este caso? Es decir, la remuneración básica es una remuneración variable o imprecisa. Por eso es que la norma señala que la forma de la determinación, ¿no?, de la remuneración computable sería en función al promedio, ¿no?, que genere estas comisiones. ¿Correcto? Bueno, la norma sigue señalando que en función del promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. Si el periodo a liquidarse fuera inferior a este semestre, la remuneración computable se establecerá en base al promedio diario de lo percibido durante dicho periodo. Ahora, remuneraciones de periodicidad semestral. Las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración computable a razón de 1/6 de lo percibido en el semestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Bueno, eso no merece mayor aclaración. Se entiende que, por ejemplo, en el supuesto del depósito que se efectúa el 15 de noviembre, yo debo considerar la gratificación pagada o el cesto de la gratificación pagada en el mes de julio. Y si estoy a punto de realizar el depósito de la CTS del 15 de mayo, yo debo considerar el cesto de la gratificación pagada el 15 de diciembre. Bastante claro. Ahora, las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la remuneración computable a razón de 1/12 de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonan en periodos superiores a un año no son computables. Ahora, este aspecto que es muy importante porque no solo se utiliza para el cálculo de las ETS, sino también en general para cualquier cálculo de beneficio laboral. Por ejemplo, cálculo de las vacaciones, cálculo de las gratificaciones. ¿Por qué? Porque en esas normas se hace remisión y se hace referencia, correcto, a las remuneraciones no computables para las ETS, que es muy importante. Y obviamente las personas que están
ya en este ámbito mucho tiempo, ¿no? Y convierte en este ámbito, correcto, ya saben, ¿no? Siempre CTS, o sea, la madre, correcto, si es que se quiere ver de esa manera y que se puede ver de esa manera, es la ley de la CTS. El texto único ordenado señala que no se consideran como remuneraciones computables los siguientes supuestos: gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidas por resolución de la autoridad administrativa de trabajo o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto la bonificación por cierre de empleo. Ojo, si bien no se menciona, correcto, en este supuesto, correcto, se entiende que son gratificaciones extraordinarias porque son gratificaciones extraordinarias. Ojo, o sea, yo no puedo pagar a un trabajador gratificaciones extraordinarias cada 3 o 4 meses y considerar que efectivamente se tratan de gratificaciones extraordinarias, ¿no? Eso no tiene nada de extraordinario, eso se vuelve regular, correcto, y por tanto sí entraría en el plano. El supuesto previsto en la norma que acabo de leer está referido a aquella gratificación extraordinaria que se paga una vez, por ejemplo. Entonces ahí, correcto, yo lo considero. O ocasionalmente, ¿qué implica eso? Puede pagarse una hasta 2. Considero. Lo que pasa es que ahí también hay un criterio que no es compartido por la mayoría. En todo caso genera mucho debate, correcto, pero entiéndanse que el criterio de extraordinariedad obviamente es lo contrario a habitualidad, a regularidad. Entonces hay que analizar la frecuencia con la que se pague dicho concepto, correcto, y obviamente ese pago se responde a un título de liberalidad. ¿Qué implica eso? El empleador simplemente dice, bueno, yo considero que ese trabajador, correcto, labora bien, trabaja bien, es puntual, le doy. Correcto, estoy diciendo como ejemplo, porque hay obviamente asignación por puntualidad, asignación por fallecimiento. Entonces, en este caso puntual estoy poniendo un ejemplo, no se vayan a confundir. Correcto. El pago de dicha gratificación pues no responde, correcto, al establecimiento de criterios objetivos, como puede suceder en el caso de la bonificación por productividad, por ejemplo, ¿no? Que yo digo, la meta de trabajo de este mes es X. Aquellos trabajadores que superan ese X, correcto, tendrán una bonificación. Eso es una bonificación por productividad, cosa distinta a la gratificación extraordinaria, que está sujeto a una liberalidad del empleador. Otro supuesto de no ser una remuneración computable, cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, ¿no? El costo o valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares, el valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubre el respectivo traslado. Bueno, yo siempre he dado el enfoque, quizá de repente es un criterio no compartido por otras personas que están en el ámbito laboral, pero el valor del transporte yo lo considero, por ejemplo, una condición de trabajo, ¿no? Lo considero. Algunos no lo comparten, pero para efectos prácticos eso. La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada, esto es, aquellas otorgadas con ocasión de los estudios del trabajador de sus hijos, de ser el caso, sean estos preescolares, escolares, superiores, técnicos universitarios, e incluye, todos aquellos gastos que se requieran para el desarrollo de los estudios respectivos, como uniformes, útiles educativos y otros de similar naturaleza, salvo convenio más favorable para el trabajador. Algo muy puntual. No hay una norma, y es lo que usualmente me preguntan también, no hay ninguna norma que me establezca es un porcentaje de la remuneración, no, correcto. O sea, yo por ejemplo puedo percibir 1.000 nuevos soles y me pueden otorgar una asignación, pues no sé, pues de 500 nuevos soles, de 1.000 nuevos soles, de 2.000 nuevos soles, pero obviamente ese monto tendrá que ser sustentado y deberá ser razonable. Es decir, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo, ¿no? Que es algo distinto de la asignación familiar, por ejemplo, tienen que hacer cosas distintas. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo a un colegio público, yo no pues le voy a pasar una factura a mi empleador para que él obviamente me entregue una asignación o bonificación pues de 10.000 nuevos soles, ¿no? Entonces, tiene que ser razonable. Ahora, eso también es un detalle a tomar en cuenta. Como no existe ninguna norma que me establezca algún importe mínimo, en todo caso máximo, esto está sujeto pues a interpretaciones subjetivas, es decir,
Lo que para mí puede ser un monto razonable, para usted, oyente, puede que no lo sea, ¿no? Y para el otro oyente puede que sí lo sea. Entonces, ese es el problema que existe, ¿no? O que genera el hecho de carecer de una norma que establezca un importe máximo. Ahora, sustentado, obviamente, por ejemplo, si es una escuela pública o si es una universidad pública o nacional, pues podrá presentar una boleta de matrícula, ¿no? O de útiles, quizá. Yo considero eso, puede que otros no lo compartan, pero una manera, obviamente, pues tiene que ser pues un documento oficial, ¿no? Va a traer pues una hoja bulky, sin ningún tipo de membrete mínimo, creo yo, de la escuela o de la casa de estudios. O en todo caso, perfecto, lo pueden presentar en dichos soportes físicos, pero yo seré razonable como empleador y llamaré, por ejemplo, yo lo que sugiero siempre es papelito manda porque en función a la información que está consignando el papelito, yo puedo hacer las indagaciones, porque nadie me prohíbe, no hay ninguna norma que me prohíba como empleador hacer las indagaciones correspondientes. Eso es otra cosa. Nadie, lo que está prohibido obviamente son las sanciones que no están ajustadas a ley, que es otro cantar, pero yo puedo hacer las indagaciones correspondientes. Eso no está prohibido. Otro concepto que no es remuneración computable para las ETS es, bueno, son las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquella de semejante naturaleza. Igualmente las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades, siempre que sean consecuentes de una acción colectiva. Se entiende que estas asignaciones obviamente comparten, correcto, la naturaleza de los supuestos previos que he leído, es decir, obviamente nacimiento, obviamente va a ser, bueno, hace una vez al año, 2 años, ¿no? Si es un matrimonio, no creo que se case más de 3 o 4 veces al año, ¿no? Si es un cumpleaños se entiende, bueno, aquí lo regular, ¿no? Lo natural es que sea una vez al año, ¿no? O sea, un mes del trabajador. Otros supuestos de una remuneración computable son los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Como ustedes pueden advertir, correcto, siempre está la palabra razonabilidad y que se encuentre debidamente sustentado, correcto. Otro concepto de remuneración no computable son todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objetivo y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. Otro concepto es la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios. Las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente o cuando se derive de mandato legal. Se precisa que el refrigerio que no constituye alimentación principal no será considerado como remuneración para ningún efecto legal. Lo que yo también recomiendo es lo siguiente. A veces dicen, yo le entregué una alimentación en especie, por ejemplo, y no dice más. Entonces, de acuerdo a lo que yo he leído previamente, significa que eso sí tiene naturaleza remunerativa y por lo tanto es el cálculo de la compensación por tiempo de servicios. Pero acá hay una precisión, es decir, aquella alimentación que tenga la calidad de condición de trabajo, correcto, será considerado como una remuneración no computable. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es condición de trabajo? ¿Cuándo no? Entonces, para evitarse todo ese trámite de la materia probatoria de si es condición de trabajo o no, yo recomiendo, correcto, que se precise así en el contrato de trabajo, correcto, para evitarse de verdad todo ese trámite, porque al final quieren cambiar la lógica. Y en un primer momento sí, efectivamente, era una alimentación, era un concepto remunerativo, pero luego le pretenden cambiar. O, me olvidé, no lo consigné en contrato de trabajo, viene la fiscalización de la SUNAT, entiéndase ustedes, ¿no? Que si se trata de una remuneración, un concepto de carácter remunerativo, obviamente entra cálculo no solamente para los beneficios laborales, sino también para lo que son aportes de salud, UNP, correcto, FP, correcto, y renta de quinta. Entonces, obviamente, si yo no considero, más adelante me doy cuenta que debí considerarlo, ¿qué hice? Pagué un tributo, correcto, pero pagué de menos un tributo. Cuando quiero hacer mi rectificatoria, obviamente, como siempre digo, la zona no tiene pierde, mismo banco. Entonces,
que tener mucho cuidado. Entonces, para evitarse todo ese trámite, consígnenlo así, de esa manera, en la condición de trabajo. Ahora, pasemos al siguiente aspecto. Los depósitos semestrales. Correcto, fechas en las cuales deben efectuarse los depósitos, ¿no? Los depósitos deberán ser efectuados por el empleador dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Ojo. Muy sencillo, es decir, en mayo ustedes tienen pues 31 días, correcto, se entiende que el depósito podrá ser efectuado hasta el 15 de mayo. Lo mismo ocurre en el caso de noviembre, hasta el 15 de noviembre. Si estos días coinciden con días inhábiles, obviamente el plazo se extiende hasta el próximo día hábil, correcto, siguiente. Tratándose los contratos de trabajo para obra determinados, sometidos a condición o sujetos a plazo fijo, el pago de la CTS será efectuado directamente por el empleador al vencimiento de cada contrato, con carácter cancelatorio, salvo que la duración del contrato original con o sin prórroga sea mayor a 6 meses, en cuyo caso no procederá el pago directo de la compensación, debiéndose efectuar los depósitos de acuerdo al régimen general. Sencillísimo, no hay mayor precisión que realizar. Ahora, montos a depositar. Los empleadores depositarán en los meses de mayo y noviembre de cada año tantos dosavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya elaborado en el semestre respectivo. La fracción de mes se depositará por 30 bonos. Ya lo señalé al inicio de este repaso de las diapositivas de este beneficio laboral, ¿no? Si el trabajador al 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de ingreso, no cumple el requisito de un mes completo de servicios, desde su fecha de ingreso, su importe se calculará y depositará conjuntamente con la que corresponda al siguiente periodo. Por ejemplo, si ingresó, por el caso modelo, por ese caso plantilla, si ingresó el 1 de octubre, correcto, sí tiene derecho, porque el 1 al 31 de octubre cumple un mes de trabajo efectivo, correcto, y por lo tanto no tiene derecho. Si ingresa el 2 en adelante, o sea, si hay trabajadores que ingresan a partir del día 2 de octubre en adelante, ellos no tienen derecho porque no están laborando. En todo caso va a ser, o sea, no van a cumplir con el requisito del trabajo durante el mes completo. Por lo tanto, obviamente, no tendrán derecho sino hasta el próximo depósito, ¿no? Si por ejemplo el 1 de octubre ingresó, el 2 de octubre ingresó, el empleador no tendrá que efectuar depósito el 15 de noviembre, sino el 15 de mayo, obviamente, si se mantiene todavía el trabajador en dicha empresa. El depósito deberá ser efectuado por el empleador a nombre del trabajador y elección individual de este en moneda nacional o extranjera. En este último caso, el empleador a su elección efectuará directamente el depósito en moneda extranjera o entregará la moneda nacional al depositario elegido con instrucciones en tal sentido, siendo de cargo del depositario efectuar la transacción correspondiente. Bueno, ese es un procedimiento que no hay más que explicar, no lo leen, sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Trámites que los trabajadores deberán cumplir antes que se efectúe el depósito. Bueno, sanearlo con criterio, ¿no? Se entiende que obviamente el empleador tiene que efectuar un depósito, pero previamente tiene que haberse elegido el lugar o en todo caso la entidad en la cual se va a efectuar el depósito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que señala la norma respecto a este detalle, respecto a este aspecto? En principio, el trabajador tiene derecho a elegir un solo depositario. Ahora bien, para materializar lo señalado, el trabajador que ingrese a prestar servicios deberá comunicar a su empleador por escrito, bajo cargo, en un plazo que no excederá el 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de ingreso, el nombre del depositario que ha elegido, el tipo de cuenta y moneda en que deberá efectuarse el depósito. Si el trabajador no cumple con esta obligación, el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas por ley, bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido. Ojo, obviamente, y están advertidos los trabajadores, no sean flojos, tienen que comunicar, correcto, inmediatamente ingresan, inmediatamente comuniquen. Es lo que yo siempre recomiendo, no siguiendo los plazos. O sea, obviamente los plazos están para algo, ¿no? Pero
para evitarse cualquier tipo de inconveniente, en todo caso, para evitar que me suplanten al momento de decidir, para evitar eso, pues simplemente yo comunico lo más pronto posible, ¿no? Dentro de los días, 3 días que ingrese a la empresa, obviamente. Además, el trabajador deberá elegir entre los depositarios que domicilen en la provincia donde se encuentre ubicado su centro de trabajo, de no haberlo hecho, de no existir obviamente un depositario para ello, en los de la provincia más próxima o de más fácil acceso. Elegido el depositario, el trabajador puede decidir que una parte de la CTS se deposite en moneda nacional y otra en moneda extranjera. Los depósitos, una vez efectuados, no pueden ser motivo de convenio individual a cargo del empleador. Bueno, eso existía hasta el año 2002, actualmente no es posible. Obligación del empleador frente al trabajador una vez cumplido con el depósito. El depositario, a través del empleador respectivo, entregará a los trabajadores el documento que acredite, de acuerdo a ley, la titularidad del depósito. A su vez, el empleador deberá entregar a cada trabajador bajo cargo dentro de los 5 días hábiles de efectuado el depósito una liquidación debidamente firmada que contenga cuando menos la siguiente información. Claro, y eso es lo que yo señalé al momento de la presentación en el video, es decir, esta exposición no solo sirve para los empleadores, correcto, que efectúen el cálculo y el depósito, sino también para aquel trabajador que quiera verificar si efectivamente la forma que utilizó el empleador se encuentra ajustada a la ley. ¿Cuál es la información mínima que debe consignarse? En todo caso, exigir que se encuentre consignado en dicha liquidación. Primera, fecha y número u otra seña otorgada por el depositario que indique que se ha realizado el depósito. Segundo, nombre o razón social del empleador y su domicilio. Tercero, nombre completo del trabajador. Cuarto, información detallada de la remuneración computable. Quinto, periodo de servicios que se cancela. Y sexto, nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación. A su vez, el depositario deberá informar al trabajador titular de la cuenta CTS sobre su nuevo saldo, indicando la fecha del último depósito en un plazo no mayor de 15 días calendario de efectuado este. Para efectos laborales se entiende realizado el depósito en la fecha en la que el empleador lo lleva a cabo. Ahora bien, en el supuesto que el trabajador no encontrare conforme la liquidación efectuada por el empleador, el trabajador podrá observarla por escrito, debiendo el empleador proceder a su revisión en el plazo máximo de 3 días útiles de recibida la observación, comunicando el resultado por escrito al trabajador. Si éste no lo encontrare conforme, podrá recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo. Bueno, derecho al trabajador. El trabajador puede disponer libremente y en cualquier momento el traslado del monto acumulado de su CTS e intereses de uno u otro depositario, notificando de tal decisión a su empleador. Este, en el plazo de 8 días hábiles, cursará al depositario las instrucciones correspondientes, el que deberá efectuar el traslado directamente al nuevo depositario designado por el trabajador dentro de los 15 días hábiles de notificado. La demora del depositario en cumplir con el plazo establecido será especialmente sancionada por la SBS. En caso de traslado del depósito de uno a otro depositario, el primero deberá informar al segundo bajo responsabilidad sobre los depósitos y retiros efectuados, así como de las retenciones judiciales por alimentos o cualquier otra afectación que pudiera existir. Entidades en las cuales se pueden efectuar los depósitos. Las empresas del sistema financiero donde puede efectuarse el depósito son las bancarias financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de ahorro y crédito, así como cooperativas de ahorro y crédito, a que se refiere el artículo 289 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banco y Seguros. No, el depósito se identifica bajo la denominación depósito compensación por tipo de servicios, número o depósito CTS número. Se entiende que obviamente ya ahora esto ya se presenta, ¿no? Es algo como las generales de ley, algo como el DNI, ¿no? Porque ustedes saben, los bancos han implementado la famosa cuenta CTS, ¿no? Entonces, le ofrecen obviamente una serie de intereses, si es que se elige dicha entidad bancaria. Un punto que es muy importante, que a veces pasa desapercibido, es la intangibilidad de la CTS y sus intereses. Los depósitos de la CTS, incluidos sus intereses, son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta el 50%. Su abono solo procede
al cese del trabajador cualquiera sea la causa que lo motive, salvo determinadas excepciones. Todo pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Correcto, hay un límite, ¿no?, respecto de cuál es lo embargable, ¿no? Se entiende que obviamente esto no es propio y exclusivo de la CT, sino en general de las remuneraciones. Está previsto en el Código Procesal Civil. En caso de juicio por alimentos, el empleador debe informar al juzgado bajo responsabilidad, ¿no?, y de inmediato sobre el depositario elegido por el trabajador demandado y los depósitos que efectúe, así como de cualquier cambio depositario. El mandato judicial de embargo será notificado directamente por el juzgado al depositario. Ahora, otro aspecto bastante importante es la libre disponibilidad de los depósitos. El 1 de mayo del año 2009, el Congreso, con el objetivo de devolverle a la CTS su naturaleza de seguro de desempleo, publicó la ley número 29.352, norma a través de la cual estableció el siguiente cronograma de disponibilidad de los depósitos de CTS a efectuarse a partir del mes de mayo de ese mismo año. Bueno, en esa época, en mayo y noviembre del 2009, la libre disponibilidad alcanzaba un 100%. En mayo del 2010, hasta el 40%. Noviembre del 2010, hasta el 30%. Pero desde mayo del 2011 hasta el día de hoy, y hasta la extinción del vínculo laboral, solo del 70% del excedente de esas remuneraciones brutas. Obviamente, no muchos alcanzan ese límite, por lo que en la práctica se ha vuelto no ejercitable, no sé si cabe ese término, pero en todo caso no existen muchos trabajadores que puedan disponer, porque obviamente el tope es bastante alto. Pero personalmente considero que es correcto, ¿no? Porque es un seguro de desempleo. Anteriormente, cuando era posible disponer del 100%, del 40%, eso era como una caja chica, ¿no? Y la lógica, correcto, de este beneficio laboral es respaldar, ¿no?, al trabajador, o en este caso al ex trabajador, durante el tiempo en el cual se encuentre sin trabajo. Con relación al porcentaje de libre disponibilidad que restringe el retiro de los depósitos desde el año 2012 hasta ahora, el Ministerio dispone lo siguiente. Cuando los trabajadores soliciten la libre disponibilidad del porcentaje indicado, las entidades depositarias de la CTS deberán verificar que el monto total que mantiene a los trabajadores en sus cuentas individuales de depósito de CTS supere las 6 remuneraciones mensuales brutas. Caso contrario, los trabajadores no podrán disponer de suma alguna. Al 30 de abril de 2011, los empleadores deberán comunicar obligatoriamente a las entidades donde se encuentra depositada la CTS de sus trabajadores el importe de las 6 últimas remuneraciones mensuales brutas de cada trabajador. ¿Correcto? Obviamente eso se repite en la actualidad, ¿no? Al 30 de abril, ahora que se acerca, por ejemplo, el primer depósito del año, al 30 de abril del año 2014, ¿correcto?, los empleadores pues deberán comunicar obligatoriamente a las entidades, correcto, donde se encuentran depositadas las CTS de sus trabajadores, el importe de esas 6 últimas remuneraciones mensuales brutas de cada trabajador. Las entidades depositarias de la CTS realizarán el cálculo del monto intangible, tomando en cuenta la información proporcionada por el empleador. Para tal efecto, la comunicación de los empleadores a las entidades depositarias de la CTS se efectuará obligatoriamente al 30 de abril y al 31 de octubre de cada año. Pago de la CTS. Con excepción del caso de retiro autorizado, la CTS y sus intereses solo será pagada al trabajador y en su caso retirada por este al producirse su cese. El depositario no podrá bajo ningún sistema o modalidad retener la CTS una vez abonado al trabajador. Todo pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Para ello, el depositario procederá al pago de la CTS a solicitud del trabajador quien acompañará la certificación del empleador en la que se acredita el cese. El empleador entregará dicha certificación al trabajador dentro de las 48 horas de producido el cese. En caso de negativa injustificada, demora el empleador o abandono de la empresa por sus titulares o cualquier otro caso en que se acredite la imposibilidad del otorgamiento de la constancia del cese dentro de las 48 horas de producir el mismo, dará lugar a que, acreditado el cese, la autoridad inspectiva de trabajo, vale decir el Ministerio de Trabajo, extienda la certificación de cese que permita al trabajador el retiro de sus beneficios sociales. Obviamente, aquí hay un reemplazo de funciones, ¿no? Ok, si el empleador no lo hace, lo haré yo como Ministerio de Trabajo. Obviamente, se aplicará la sanción correspondiente para ello. Otro aspecto bastante interesante es de la retención por falta grave que origina perjuicio al empleador.
Si el trabajador es despedido por comisión de falta grave que haya originado un perjuicio económico al empleador, este deberá notificar al depositario para que la CTS y sus intereses quede retenida por el monto que corresponde en custodia por el depositario, a las resultas del juicio que promueve el empleador. La acción legal de daños y perjuicios deberá interponerse dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado de trabajo respectivo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción judicial. Esta acción no perjudica la acción penal que pudiera corresponder. Ojo, esto es muy importante. Yo puedo hacer cobro, correcto, de algún perjuicio que me ha causado, siempre y cuando exista, y tal como lo señala la norma, a resultas del juicio de. La pregunta usual que uno recibe es: señor, yo tengo para pagar, no sé, pues 1.000 soles de CTS. Yo quiero ya descontarle el perjuicio que me ha causado la falta grave por la cual yo lo estoy expendiendo. Mentira, no lo puede ser. Tiene que haber un pronunciamiento de la entidad judicial para ello, si no, incurre en infracción. Vencido el plazo de mención sin presentarse la demanda, caducará el derecho del empleador y el trabajador podrá disponer de sus CTS e intereses. No obstante lo señalado, si el empleador no presentase la demanda dentro del plazo indicado, quedará obligado en calidad de indemnización al pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS, así como de entregar la certificación de cese de la relación laboral. Para estos efectos se tomará como referencia la remuneración percibida por el trabajador al cese de la relación laboral. De no efectuarse el pago o no entregarse la certificación, se acreditará el cese ante la autoridad inspectiva de trabajo, sustituyéndose en el lugar del empleador para que proceda al otorgamiento de la certificación de cese que permita al trabajador el retiro de dicha CTS. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el trabajador fallece? ¿Cómo hago yo? O en todo caso, ¿qué es lo que yo puedo hacer como empleador para cumplir, ¿no?, con el otorgamiento de la CTS? La norma señala lo siguiente. En caso de fallecimiento del trabajador, el empleador entregará al depositario el importe de la CTS que hubiera tenido que pagarle directamente dentro de las 48 horas de notificado o de haber tomado conocimiento del deceso. El depositario, a solicitud de parte, entregará sin dilación ni responsabilidad alguna al cónyuge supérstite o al conviviente a que se refiere el artículo 326 del Código Civil, que acredite su calidad como tal, el 50% del monto total acumulado de la CTS y sus intereses del trabajador fallecido, excepto tratándose del régimen de separación de patrimonios, correcto, a que se refiere, el artículo 327 del Código Civil, en cuyo caso el empleador interesado comunicará de tal hecho a su empleador acompañando la documentación sustentatoria. Bueno, es fácil advertir que lo tendrá que hacer el trabajador antes de, ¿no? El empleador expedirá la constancia correspondiente y le entregará al depositario. Aquí es muy importante que demostrarlo. Se entiende que para ello el cónyuge supérstite tiene que hacer un trámite previo, ¿no? Correcto, es decir, que estuvo conviviente de esta persona. Lo que ahí yo recomiendo que se utilicen los mismos documentos que uno presenta, correcto, a la salud. Por ejemplo, si yo previamente, yo ya fui, yo tengo una cónyuge, correcto, entonces yo para registrarla en salud tengo que presentar una declaración jurada de convivencia con firmas legalizadas. Eso es un documento válido para que posteriormente, si mi cónyuge fallece, correcto, pueda yo demostrar, por ejemplo. O si no, sería genial que, por ejemplo, tengan, aparte de esa declaración jurada, tengan, pues no sé, una escritura notarial de convivencia, que es cara, pero rápida, o una declaratoria judicial de convivencia, que no es muy cara, pero se demora más. Es algo comprensible, ¿no? Entonces, pero eso sería una buena forma de demostrar, ¿no? Entonces, se entiende que obviamente esa forma de demostrar comprenda, correcto, la firma de ambos convivientes, ojo, ¿no? Obviamente no decir declaración jurada, yo fui la conviviente del trabajador, pero obviamente dónde está la firma de la otra persona. Entonces se entiende que previamente han hecho un trámite de salud, correcto. En todo caso, si no lo hacen, pero puede existir el riesgo, háganlo, ¿no? Porque más adelante puede que necesite ese documento, y más que seguro que lo van a necesitar, ¿no? Sanción para el empleador en el supuesto de no pagar directamente la CTS. Cuando el empleador debe efectuar directamente el pago de la CTS o no cumple con realizar los depósitos que le corresponda, quedará automáticamente obligado al pago de intereses que hubiera generado el depósito de haberse efectuado oportunamente, y en su caso asume la diferencia de cambio si este hubiera sido solicitado en moneda extranjera, sin perjuicio de la multa administrativa correspondiente
y de las responsabilidades que pueda incurrir. Acciones a tomar por parte del trabajador en contra del empleador que no cumple con las disposiciones aplicables al depósito y el pago de las EPS. Los trabajadores, así como toda persona que tenga legítimo interés, podrán denunciar ante la SBS las transgresiones de lo señalado en que pudieran incurrir las instituciones depositarias. Ojo, las instituciones depositarias. Si hubiera algún tipo de denuncia, correcto, por el mal manejo de los depósitos ante la SBS, si hay algún tipo de disconformidad con la forma de cálculo, correcto, con la forma de cálculo, el pago extemporáneo, tardío, con el Ministerio de Trabajo, no confundan las cosas. Dicha entidad, entiéndase la CTS, perdón, la SBS, disculpen, dicha entidad se encuentra obligada a efectuar la fiscalización correspondiente y en su caso imponer las sanciones a quien quiere lugar, informando